Buenas tardes, amados hermanos y hermanas. Nuevamente está con ustedes el hermano Alexander Castellanos desde la Iglesia de Cristo en la República de El Salvador. Estoy transmitiendo los días lunes a las 5 de la tarde, hora de El Salvador, el libro de Colosenses, y hoy vamos a ver la lección número 103. Lección número 103 es la que les voy a presentar en esta tarde. Estamos viendo el subtema cómo responder a Cristo en su parte cuarta. De manera pues que vamos a pedir la dirección de nuestro Señor y después procedo a la presentación del estudio. Oremos. Padre Celestial, una vez más te agradecemos muchísimo por permitirnos difundir tu palabra. Gracias, Señor, por ello. Que el estudio que voy a presentar sea entendible, sea sencillo y sea muy claro. Señor, que tú seas muy honrado, muy glorificado. Que haya mucha edificación, mucho aprendizaje para todos aquellos quienes escuchen. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Como ustedes saben, estamos en este subtema, cómo responder a Cristo. Y en este subtema, basado en Colosenses 3:15 al 17, hemos estado hablando sobre adorar al Señor a través de los salmos e himnos y cánticos espirituales. Entonces ahora voy a presentar un estudio especial que trata para profundizar en el estudio del significado de la palabra sayo, o sea, escrita con P al principio, S-A-L-L-O, el significado de la palabra sayo. En Efesios 5:19, el apóstol Pablo mandó a los hermanos hablar entre ellos con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando, o sea, adontes, y alabando, o sea, sayontes con P al principio, sayontes, al Señor en sus corazones. Entonces vemos que la palabra sayo, con P al principio, significa hacer melodía o cantar. Si bien algunas ediciones de léxico de gran estima han incluido el acompañamiento musical en la definición de la palabra, esto es inexacto. Tal definición pasa por alto el hecho de que el idioma en que se compusieron las escrituras fue el griego koiné, o sea, el griego común, y no el griego clásico. En Efesios 5:19, el significado de sayo se entiende mejor por la expresión hacer melodía. Bueno, en la Reina Valera se traduce por alabando. La definición más acertada de la palabra se da en 1 Corintios 14:15, que pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Y en Santiago 5:13, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Donde se traduce por cantaré o por cante alabanzas respectivamente. Bueno, ¿qué es lo que pide Dios
en cuanto a la música para la adoración. Vamos a ver 3 puntos principales, los cuales a partir de este momento menciono el primero. Número 1. Dios pide que cantemos. Oiga usted la palabra cantemos entre comillas. En el Nuevo Testamento se nos manda cantar o hacer melodía, que es la palabra sayo. Romanos 15:9 dice: y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito, por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Luego en 1 Corintios 14:15, que ya lo hemos leído, que pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Santiago 5:13, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Usted nota el énfasis que le estoy dando en repetir estos versículos que son muy importantes. Efesios 5:19 dice: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Hay quienes afirman que el sustantivo griego salmos, con P al principio, porque estoy hablando de la palabra griega, salmos, incluye necesariamente la idea de acompañamiento musical. La idea principal de salmo en el acompañamiento musical. Sin embargo, no hay ninguna evidencia que sustente tal conclusión. Hay otros comentaristas que en el significado de sayo incluyen la idea de cantar con acompañamiento instrumental. No obstante, los principales eruditos no comparten esta consideración. El Diccionario Nuevo Internacional de la Teología del Nuevo Testamento define la palabra salmos sencillamente como connotar un himno o cántico espiritual y no incluye instrumentos de acompañamiento en la definición. O sea, salmos un cántico sagrado, salmo, o sea, sayo, cantar un himno o alabanza. También hace la siguiente aseveración: más generalmente, salmos significa himno de alabanza y sayo significa cantar un cántico espiritual o sagrado. Un voluminoso diccionario teológico del Nuevo Testamento hace equivaler salmo o himno o cántico espiritual y por lo tanto no incluye la idea de música instrumental en la palabra. Esto es bien claro. Esta situación no incluye la idea de música instrumental en la palabra. Esto es lo que se lee en el judaísmo de habla griega. Obviamente no hace distinción general alguna entre himnos, o sea, la palabra himno nuestra, y salmos, la palabra nuestra salmo, o ode, que es la palabra cántico. Por eso es que podemos decir que al prestar atención al significado original de salmo, en el sentido de entresacar cabello, de rasgar una cuerda de arco y después de pulsar un arpa o cualquier otro instrumento de cuerda,
Algunos han creído que salmos significa inevitablemente un cántico entonado con el acompañamiento de un instrumento de cuerda, pero esta restricción es innecesaria. Podemos decir, hay un comentario de un conocido erudito llamado Marvin Vincent que dice lo siguiente, es decir, un comentario en relación con el idioma griego, la palabra salmos con P al principio y la palabra salmos en nuestro idioma, en el artículo sobre ensayo. Nosotros podemos ver pues esta situación en una forma clara. El sustantivo salmos, que está en Efesios 5:19, que ya hemos leído todas estas citas, Colosenses 3:16, 1 Corintios 14:26, que es etimológicamente semejante a este verbo, se usa en el Nuevo Testamento para hacer referencia al cántico religioso en general, que tiene el carácter de salmo antiguo testamentario. Aunque en Mateo 26:30 y Marcos 14:26, donde aparece la palabra himneo con H al principio e Y, de donde la palabra himno de nuestro idioma se usa para hacer referencia a cantar un salmo antiguo testamentario. Hay quienes creen que el verbo tiene aquí su significación original de cantar con un instrumento. Este es su sentido dominante en la Septuaginta. Sin embargo, fíjense bien, eruditos antiguos, por ejemplo, ni Basilio, ni Ambrosio, ni Crisóstomo, en sus panegíricos sobre música, mencionan música instrumental, y Basilio la censura explícitamente. Hay otro erudito que descarta sumariamente el asunto y cita precisamente a Justino Mártir como quien dice expresamente que la música instrumental no se usaba en la iglesia cristiana. El verbo se usa aquí en el sentido general de cantar alabanzas. Eso es lo que nosotros podemos ver. Según este erudito Vincent, entonces, la iglesia primitiva cantaba sin acompañamiento instrumental, o sea, cantar salmos, según su punto de vista, no tenía el significado de cantar con instrumento. Vemos que esto aunque en el culto antiguo testamentario se usaban diferentes instrumentos musicales a partir del comienzo de la iglesia, los cristianos cantaron a capela, o sea, esto es la música coral, es decir, sin acompañamiento instrumental. Y esto pues se refiere a un periodo que se extiende hasta el siglo XVI y que incluye cuando la música eclesiástica se escribía para voces no acompañadas. De ahí que en la actualidad se usa a menudo para hacer referencia a música coral como sinónimo de sin acompañamiento. Y todas estas notas son sacadas del diccionario Oxford del idioma inglés, donde está ampliamente documentado lo que es el cantar a capela. Por lo menos durante los primeros 600 años, los cristianos solo tuvieron cánticos en sus cultos, después de lo cual la Iglesia Católica Romana, lamentablemente, comenzó a introducir instrumentos de música en sus misas rezadas. Las iglesias ortodoxas orientales, o sea, la iglesia rusa, la iglesia griega, la iglesia
ucraniana no usaron instrumentos sino hasta hace pocos años. La mayoría de las iglesias del movimiento protestante al cual Martín Lutero ayudó a dar impulso, cantaron a capela durante los primeros 200 años de su existencia. Los instrumentos musicales fueron introducidos en las iglesias protestantes, pero no sin oposición, especialmente en la iglesia presbiteriana. Por eso podemos decir que la música instrumental en el culto o el evento griego sayo, examinado pues en una forma filológica e históricamente. Entonces vemos que en la segunda mitad del siglo XIX, la inclusión de instrumentos lamentablemente pues dividió a muchas congregaciones de las iglesias de Cristo del movimiento de restauración. Entonces, también podemos ver otra declaración de otro erudito conocido como Walter Bauer. La introducción que aparece en las ediciones tanto de 1979 como del año 2000 de su léxico griego inglés, en ella explica que el griego de la Septuaginta es diferente del griego del Nuevo Testamento. La literatura cristiana más antigua de la cual trata este libro se compone de una cantidad de escritos que se compusieron en el idioma griego. No es el griego de tiempos más antiguos, menos es el de la Edad de Oro de Atenas, porque decimos esta es una referencia al griego clásico tal como aparece en la Septuaginta, que ahora se imparte en las instituciones de enseñanza superior y que ocupa el lugar más destacado en los diccionarios que se usan en ellas. Una comparación, por el contrario, revela diferencias en fonología y en morfología, en sintaxis y en estilo, y no menos diferencias en el vocabulario también. Entonces, más importante que la apariencia de palabras recién formuladas es el hecho de que nuestra literatura, al seguir a veces a la Septuaginta y al apartarse a veces de esta, usa muchas palabras del idioma griego para más antiguo, o sea, incluso de griego común en nuevos significados. Entonces, por lo tanto, las palabras que están en el Nuevo Testamento no necesariamente tienen el mismo significado de las que están en la Septuaginta. Por esta razón, el significado de sayo en la Septuaginta, el cual o sería cantar con acompañamiento musical, puede no reflejar el significado de sayo en el koiné común, o sea, el griego común. Algunos han citado el más antiguo griego del idioma inglés, del léxico del idioma inglés del Nuevo Testamento de Thayer, para probar que en tiempos neotestamentarios salmo significaba cántico cantando con acompañamiento instrumental. La introducción al léxico de Thayer explica que los sinónimos dados no alteran los significados que están bajo las definiciones de la parte principal del léxico. En el artículo que define sayo, Thayer definió la evolución etimológica de sayo. Luego aseveró que en el Nuevo Testamento significa cantar un himno, celebrar las alabanzas de Dios en cántico.
El mismo enfoque de la definición se usó en relación con salmos. Después de la etimología se da la definición neotestamentaria, por lo tanto, cántico piadoso, salmo. O sea, se lo repito, por lo tanto, cántico piadoso, salmo. Al final del siglo XIX, gracias a estudios arqueológicos, los eruditos llegaron a entender mejor el griego koiné del Nuevo Testamento. Antes de esta época, algunos eruditos que entendían que el griego neotestamentario difería del más antiguo griego clásico, creían que esto se debe a la influencia del idioma hebreo. Otros creían que era un lenguaje especial por sí mismo, una forma pura y única del griego que fue inspirada por el Espíritu Santo. Con el descubrimiento de documentos cotidianos, los eruditos comenzaron pues a entender que el Nuevo Testamento usó el griego de la población común. Estos documentos ayudaron a los lexicógrafos a definir más exactamente el empleo de koiné o común y a evitar la aplicación de definiciones incorrectas de palabras del Nuevo Testamento. Número 2, yo les dije que iba a considerar 3 puntos. ¿Cuál es el primero? Dios manda que cantemos. Fíjense bien, Dios manda que cantemos. Número 2, Dios manda que cantemos por su autoridad. Dios manda que cantemos por su autoridad. Al igual con todo lo que concierne a la revelación de Dios, su elección en el sentido de que nosotros cantemos es restrictiva. En los casos en que Él no ha impuesto restricciones, los adoradores pueden actuar de acuerdo con su propia discreción. Por ejemplo, les voy a poner una ilustración que es es de mucha ayuda para lo que estoy presentando en relación al cántico, al cántico a capela, o sea, la palabra sayo, pues. La construcción del arca es un buen ejemplo de este principio. Leamos en Génesis 6, 14 al 16. Le dice Dios a Noé: hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafetearás con brea por dentro y por fuera. Mire, vaya tomando en cuenta, la madera debería de ser de gofer. Luego tenía que hacer aposentos en el arca, la tenía que calafatear con brea. Es bien evidente que era un derivado del petróleo, y dice que lo tenía que hacer por dentro y por fuera. Mire lo que sigue diciendo: y de esta manera la harás de 300 codos la longitud del arca, o sea, más o menos una longitud de 100 metros. Le dice, de 50 codos su anchura, más o menos 17 metros de altura, y de 30 codos su altura, o sea, 10 metros de altura más o menos. Le dice también, o sea, fíjese bien que él no podía cambiar las medidas. ¿Ve? Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso bajo, segundo y tercero. O sea, la ventana iba a tener una colocación específica, la puerta también iba a tener segundo y tercer piso, y el piso de abajo, o sea, 3 pisos. Todas estas
ordenanzas que le dio Dios a Noé, tenía Noé que cumplirlas. Entonces, Noé estaba en libertad de usar las herramientas de su elección. No le dice no uses martillo, no uses sierra, no uses esto, lo otro. Él estaba en esa libertad, pero estaba restringido en cuanto a los materiales que Dios le dijo que usara. Haber añadido una ventana o una puerta hubiera constituido transgresión de la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué es lo que vemos, amados hermanos y hermanas? Que el mismo principio debe aplicarse en la adoración a Dios. Jesús eligió el pan sin levadura y el fruto de la vid. El pan y el fruto de la vid son los únicos alimentos que deben servirse en la mesa del Señor. Lo que se da a entender es un recipiente para servir el fruto de la vid. En vista de que Dios no especificó la composición del recipiente, los cristianos pueden elegir cualquier clase de recipiente, sea de vidrio, sea de plástico, sea de papel, sea de metal o sea de arcilla. O sea, vamos a suponer que hay un olvido en estos elementos. Usted no tiene que sustituir los elementos por una gaseosa o soda de sabor a uva. No sé, que se olvidó tener la harina para el pan sin levadura. Usted no puede sustituirla por la tortilla de harina o de maíz. Lo que queda hacer, bueno, orar al Señor y pedirle perdón a Dios por esta negligencia, pero usted no puede tener esas decisiones porque el Señor ha sido específico en lo que se debe usar. Entonces, estoy dando estos ejemplos para que entendamos lo siguiente, que si Dios hace una elección, esta es excluyente. Añadirle, quitarle o sustituirla constituyen transgresiones de su voluntad. Cuando Dios ha hecho una elección, Él no tiene que expresar prohibiciones, pues hacer esto significaría enumerar toda posible desviación. Si Dios no ha impuesto restricción alguna, sus discípulos están en libertad de usar en la adoración lo que sea que elijan. Dios ha hecho elección en cuanto a lo que hacemos en la adoración. Por lo tanto, nada ha de añadirse a su elección. Esto es así en cuanto al cántico, en cuanto a la oración, en cuanto a la ofrenda o cualquier otra actividad. Añadir o quitar cuando Dios ha dado instrucciones, hermanos y hermanas, constituyen transgresiones de su voluntad. Entonces, al dar instrucciones, por ejemplo, a un conductor, un pasajero menciona una dirección específica en la ciudad. No trata de negar todas las demás posibilidades. Las direcciones por lo general incluyen solamente las calles que deben tomarse. Las calles que no deben tomarse no se mencionan. El hecho de que cierta calle no se menciona significa que no es la ruta hacia el destino. ¿Qué es lo que vemos con esta otra ilustración? Dios ha hecho lo mismo en cuanto a sus enseñanzas. Al decirnos qué hacer, eliminó todo lo demás. Fue innecesario que nos enumerara todo lo que debemos hacer. Bueno, entro al tercer y último punto. ¿Cuáles son los dos primeros? Dios pide que cantemos. Número 2, Dios manda que cantemos por su autoridad. Número 3, Dios manda que cantemos con la actitud correcta. Se lo repito, Dios manda que cantemos con la actitud correcta.
Los cristianos debemos tener el cuidado de usar en la adoración solamente lo que Dios ha especificado. Los que hagan más o menos están transgrediendo las elecciones de Dios. No obstante, estar en lo correcto en cuanto a la forma no necesariamente significa que la adoración es correcta en cuanto a la esencia. Cantar palabras no es suficiente. Hemos de involucrarnos en espíritu. Toda adoración debe ser en espíritu y en verdad. Miren lo que nos dice el apóstol Juan en el capítulo 4, versículos 23 y 24. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces, Dios acepta la adoración de los que derraman su corazón delante de Él, mientras se le acercan por el medio que Él ha escogido. Las frases, hermanos y hermanas, en espíritu y en vuestros corazones al Señor, expresan la misma idea. Las comunicaciones verbales han de hacer participar el corazón. Este es el instrumento que ha de acompañar el cántico. Por eso es que vemos pues que voy a terminar con esta parte que diré ahorita. La adoración ocurre cuando labios llenos de alabanza y de adoración son acompañados de corazones agradecidos que se extienden a Dios en admiración y en acción de gracias. La adoración cristiana, pues, debe incluir himnos que contengan palabras de alabanza y de acción de gracias para el Señor, así como cánticos que enseñen y que exhorten. Por eso dice Hebreos 13:15, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Esto es lo que la palabra de Dios presenta en forma muy clara. Espero con la ayuda de nuestro Señor, amados hermanos y hermanas, que yo haya sido explícito, claro, en esta exposición, y que todo sea en acuerdo a la sagrada voluntad de nuestro Dios. Yo siempre les invito para el siguiente lunes, 5 de la tarde, hora de El Salvador. Vamos a continuar con este estudio, cómo responder a Cristo, y ya vamos a ver, creo que 1 o 2 lecciones sobre las lecciones de aplicación que tenemos de estos versículos del capítulo 3, versículos 15 al 17. Dios bendiga a cada uno de ustedes, Dios ayude a su interés en el estudio de su palabra, y siempre nos ponemos en oración para tomar en cuenta las necesidades que acostumbramos a hacer en este programa. Oremos. Soberano Dios del cielo y de la tierra, que eres grande en amor, en misericordia y fidelidad, nosotros estamos seguros que sin ti nada podemos hacer. Es por eso que acudimos a ti, implorando que nos ayudes en nuestras necesidades mientras estamos en esta tierra que no es nuestro hogar. Te imploramos por nuestra salud, tú sabes lo frágiles que somos. Oramos siempre por la recuperación total de nuestro hermano Jesse, por la hermana Ada Angulo, que le ayudes en sus quimios y a superar los efectos que la debilitan. Bendice también a la hermana Miriam Angulo con tumor en su cerebro.
Oramos por nuestra hermana Carmen González en silla de ruedas, por la hermana Juanita Rosas, sé tú con ella, Señor. También por la hermana Eloísa Reyes, porque le des un mejor trabajo, por la hermana Marina Chávez, por la hermana Guadalupe Cortés, por los siguientes hermanos que están siendo dializados: Ángel Pilataxi, María Eugenia Ayala, Mario Cruz Lara Hernández, Alfredo Cardosa Valenzuela, Manuel de Jesús Azucena Morales. Y como siempre, yo te pido por mi salud, por la salud de mi esposa, por la salud de mis 3 hijas, de mis 2 nietos, por sus esposos, en fin, oro por todos los matrimonios cristianos, que tú nos ayudes a vivir de acuerdo a tu santa voluntad. Señor Dios Todopoderoso, todo lo hacemos en el gran nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.